Isaías 5, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Aquí el comentarista Alec Moyer nos presenta la escena. Isaías anuncia al pueblo que va a haber un canto sobre una viña que parece ser un tema popular en esos tiempos de Israel. Y uno casi se puede imaginar al pueblo reuniéndose alrededor de Isaías pensando que este va a ser un canto de alegría. Pero este canto no sería como los que el pueblo esperaba. Este sería un canto profético, un canto de juicio. El título del sermón es El canto de la viña. Y veremos 3 puntos. El canto, punto número 1, el canto y el amado. Punto número 2, el canto y las uvas silvestres. Punto número 3, el canto y el silbido. Punto número 1, el canto y el amado. Miren conmigo el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Aquí el capítulo 5 de Isaías abre con este canto. Y este canto se trata de uno a quien Isaías llama su amado y sobre la viña de este amado. Y como veremos, el amado de Isaías en el canto representa a Dios como el amigo querido o amado de Isaías. ¿Cómo sabemos esto? Miren conmigo el versículo 7, que dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y como veremos, este canto estará lleno de imágenes proféticas. Este canto nos contará la historia de Dios y de Israel. Y este canto también nos profetizará el futuro de Israel. Ahora, para entender este canto profético, primero tenemos que saber qué es una viña. Y una viña básicamente es una planta que produce uvas como su fruto. Con esto en mente, miren conmigo el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera o una colina fértil. Es decir, Dios plantó a Israel en una tierra fértil, lo que conocemos como la tierra prometida. Noten conmigo el versículo 2. La había cercado, otras versiones dice, la acabó por todas partes. Y luego dice, y despedrado, le quitó todas las piedras de alrededor. Y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, que es donde se exprimen las uvas. Y aquí en el versículo 2 vemos que este canto se enfoca en lo que el amado, quien es Dios, ha hecho por su viña, que es Israel. Y vemos que Dios sacó a Israel de Egipto, y por decirlo así, lo plantó en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Vemos que Dios también cercó o cavó por todas partes para que Israel estuviera bien plantada. Vemos que Dios quitó las piedras de alrededor de su viña para que no hubiera nada que impidiera su crecimiento. Y Dios puso sobre su viña una torre en medio y un lagar que es donde se exprimen las uvas, porque Dios verdaderamente quería que diera buenas uvas y esta produciera fruto y tal vez probablemente buen vino. Dicho de otra manera, Dios hizo todo lo posible para que su viña, para que Israel diera un buen fruto. Noten el versículo 2, parte final. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Como ya vimos, Dios en el canto hizo todo lo posible para que Israel diera fruto. Por lo tanto, esperaba uvas dulces, buenas y comibles, que representan el fruto de justicia de un creyente. Dios esperaba que Israel produjera el fruto de un pueblo que creía en Jehová. Pero como sabemos, como vemos en el texto, Israel produjo lo opuesto. Israel produjo uvas silvestres, que literalmente es uvas agrias o uvas apestosas, en referencia a que estaban echadas a perder. ¿Alguna vez has dejado alguna comida en el horno o en el refrigerador que empieza a oler mal? Que está echada a perder. Y esta es la imagen de Israel. Es abominable su fruto, apestoso y agrio, y era digno de ser desechada por Dios. Miren el versículo 2, parte final, hasta el versículo 3. Y esperaba que diese uvas
y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Aquí en el versículo 3, Dios llama a los hombres de Judá a evaluar esta situación. Es decir, Dios de una manera muy razonable, como dice un comentarista, le pregunta a los culpables, a los hombres de Judá, que evalúen su propio juicio. Y Dios les pregunta a los hombres de Judá, juzguen ustedes entre yo y mi viña. En otras palabras, Dios dice, evalúen lo que yo he hecho por ustedes. Y luego dice, evalúen si ustedes han producido conforme a lo que yo he invertido en ustedes. Y claro, la respuesta obvia es que no, es negativa. Israel no ha producido conforme a lo que Dios hizo por ella. En versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y luego Dios hace dos preguntas retóricas en este canto. Miren conmigo el versículo 4, parte primera, para la primera pregunta, que es, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es decir, ¿hay algo que yo no hice por Israel? Segunda pregunta, versículo 4, parte final. ¿Cómo esperando yo que dese uvas ha dado uvas silvestres? En otras palabras, ¿cómo puede ser posible después de todo lo que hice por mi viña que ésta produzca uvas agrias y silvestres? Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, le quitaré su cerco y será consumida. Aportillaré su cerca o derribaré su muro y será hollada o pisoteada. Aquí vemos lo que Dios le hará a la viña como juicio. Aquí Dios levantaría su cerco de protección, que representa la protección espiritual de Israel, y lo destruiría. Dios quitaría su protección de su pueblo y ella sería pisoteada, entregada a la merced de sus enemigos. Y el contexto histórico es cuando le quita el cerco de protección, sería pisoteada por otras naciones. Note conmigo el versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí en el versículo 6 se nos dice que cuando este juicio venga, Israel quedará en una ruina completa. Tanto será el juicio que crecerán cardo y espinos, y ya no lloverá sobre la nación, que es referencia a las maldiciones de la ley. No sé si recuerdan en los evangelios cuando hay una higuera que no produce. ¿Y qué hizo Cristo? Maldijo la higuera. Y aquí estamos viendo algo similar. La viña de Israel no produce buen fruto y Dios la maldice con las maldiciones de la ley. Noten el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Una vez más, aquí en el versículo 7 vemos la clave para entender el resto del capítulo. Dios es el amado del canto y la viña representa a Israel. Ahora noten la parte final del versículo 7. Que dice, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Las uvas buenas que Dios esperaba representaban el caminar en humildad delante de Él. Pero como vemos aquí, Dios deseaba encontrar juicio, pero encontró vileza, o como dicen otras versiones, encontró derramamiento de sangre. Dios buscó en ella justicia, pero encontró clamor, que es referencia a que los pobres del pueblo oraban y clamaban a Dios para que los salvara de sus propios gobernantes políticos. Así es que la escena de Isaías, uno se puede imaginar invitando al pueblo a escuchar su canto, solo para darse cuenta que en el canto hablaba de ellos y del juicio que vendría sobre la nación. Ahora ya vimos el primer punto, el canto y el amado. Punto número 2, el canto y las uvas silvestres. Noten conmigo, punto número 2, el canto y las uvas silvestres. Nosotros en el versículo 8, que dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo.
Lo primero que quiero que noten es el ay, que como había mencionado en otra predicación, Dios hace esto como un juicio, anunciando que hay un juicio inminente. Es una advertencia, pero a la misma vez es un juicio. Una advertencia de un juicio que está a la puerta y está a punto de llegar. Y a través del capítulo 5 hay 6 ayes o 6 advertencias de juicio. Noten conmigo el versículo 8 que dice, versículo 8, hay de los que juntan casa a casa. Noten conmigo el versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Noten conmigo el versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Noten conmigo el versículo 20, que básicamente dice lo mismo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y lo vemos en el 21 y en el 22, los ayes. 6 ayes en total, 6 advertencias de juicio. Veamos el primer ay, noten el versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Este primer ay es un juicio en contra del materialismo. Es un ay en contra del amor al dinero. Y se manifestaba en nuestro pasaje en que los hombres de Israel querían llenarse de casas, una multitud de casas, propiedades o mansiones. Es poco triste, pero ha pasado aún dentro de la historia de muchas iglesias y aún dentro de nuestra propia iglesia, cuando hombres dejan su fe por el materialismo, que hombres dejan su fe por un poco más de ganancia. Y al parecer algunos de israelitas tenían como meta llenar la tierra con sus grandes y hermosas mansiones. Pero noten la pregunta sarcástica del Señor en el versículo 8, parte final. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, ¿van a vivir solos en esas mansiones? Pero noten el juicio apropiado o medido de Dios de acuerdo a este pecado. Versículo 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedarse asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Pronto por la invasión que vendría, tanto de Asiria como de Babilonia, las hermosas casas quedarían como unas ruinas históricas después de un combate militar. Note conmigo el versículo 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer semilla producirá un efa. Aquí vemos que los hombres materialistas serán juzgados en que su mucho labor producirá poco. 10 yugadas de viña debían de producir muchos galones, pero aquí vemos que solamente producirán un bato, que es igual a 6 galones. Nada, y lo mismo vemos aquí de la semilla, no producen mucho. Veamos el segundo ay, en el versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Este segundo ay es en contra de los borrachos de Israel. Ellos se levantaban temprano para tomar y en la noche, como veremos en el versículo 12, para la fiesta. Como dice Proverbios, no veas el vino cuando enrojece. ¿Por qué? Dice el Proverbio que no es sabio para los reyes tomar vino, porque luego pervertirán el derecho del pueblo. Y la nación de Israel era un caos, porque los líderes y los hombres de la nación estaban llenos de borrachos. Noten el versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de su mano. Aquí la ilustración es como en los evangelios, cuando Herodes tiene una gran fiesta y probablemente están todos borrachos, y la hija de su amante hace un baile sensual para conseguir la cabeza de Juan el Bautista. De la misma manera, aquí los israelitas están emborrachados y están yendo en un mundo de perdición, de fiesta en fiesta, sin considerar que ellos eran el pueblo apartado, el pueblo santo de Dios. Y un tema inminente de Isaías, si lo van a notar a través del resto del libro, es que el pueblo está lleno de pecado, y uno de los atributos favoritos de Isaías es que Dios es santo.
como veremos en el capítulo 6, en la visión gloriosa de Isaías. Noten conmigo el versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. A R.C. Sproul una vez le preguntaron que cuál creía que era el problema más grande de la iglesia el día de hoy. Y él contestó que la iglesia moderna no conoce a Dios. Y este era el mal que llevaría a Israel cautivo y traería hambre y sed de la nación. Había falta de conocimiento de Dios. Note conmigo el versículo 14. Por eso ensanchó su interior del Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto o su alboroto, el que se regocijaba o el que se divertía. Aquí la imagen es del Seol, el lugar de los muertos, abriendo su boca y tragándose a todos los borrachos y a todos los que andaban en alboroto y en fiestas en Israel. Noten el versículo 15. Y el hombre, algunas versiones dicen, y el hombre común o los pobres será humillado. Y luego dice, y el varón será abatido. En otras traducciones dice, y el varón de importancia. O sea, el pobre y el rico, ambos serían atribulados. Dice, y serán bajados los ojos de los altivos. Ahora quiero que noten el carácter santo de Dios en el versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Y noten esta frase, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Cómo es que Dios, siendo santo, puede ser santificado? ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que Dios no es como los dioses paganos, con D chica, sino que el Dios de la Biblia sería santificado. El Dios de la Biblia mostraría su carácter santo en que Él no tolera el pecado de su propio pueblo. Dios no tolera el pecado de su propio pueblo, porque Él es santo. Y sería santificado al traer justamente la destrucción de Israel. Y esto nos revela en la aplicación que Dios no mete tu pecado bajo la alfombra. Dios cumplirá su justicia, o la cumplirá en ti como juicio, o la cumplirá derramando toda su justicia en Cristo. Note conmigo el versículo 17. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Y aquí la imagen es como de una película. La ciudad está en ruinas, devastada por la guerra que vendría, y quedarían escombros al punto que corderitos están comiendo sobre la casa de aquellos hombres que tenían mansiones. Note conmigo el tercer ay en los versículos 18 y 19, y aquí se empiezan a ir un poquito más rápido. Versículo 18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yudas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Aquí en el tercer hay hombres prófanos. Es en contra de aquellos que ponen su lengua en contra del cielo. Muchos estudiosos creen que estos eran los hombres que se burlaban de Isaías cuando predicaba el juicio y las profecías. Y aquí la imagen es de estos hombres jalando como con cuerdas un carro lleno de pecado. Ponían todo su esfuerzo en el pecado, como si trabajaran para pecar. Vean conmigo el cuarto ay en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la luz y tinieblas de la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este juicio se encuentra del relativismo. Estos son los que dicen que no hay verdad absoluta, que cada quien tiene su propia verdad. Ayer le compartíamos el evangelio a un joven quien decía que era agnóstico, que no sabía si Dios existía. Y lo que me dijo, yo estoy seguro de que en la vida no puedes tener certeza de nada. Y le pregunté, ¿y tienes certeza de que no puedes tener certeza de nada? Es algo necio y triste que los hombres estén en esta
condición perdida sin Dios, el relativismo. Y vemos que el pecado hace a los hombres necios y le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz y a lo dulce le llaman amargo y viceversa. Han perdido el orden moral que Dios ha establecido en su ley. Vemos el quinto ay, versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estos son hombres, como dice el comentarista Alec Moyer, hombres que no reconocían ninguna autoridad fuera de sí mismos. Como dice Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios y empezaron a adorar a la criatura en vez del Creador. Note conmigo el sexto ay en el versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho o mediante soborno, y al justo quitan su derecho. Aquí hay hombres que se creían valientes. Me gusta como dice las versiones en inglés, que se creían héroes. Tomaban y se creían mucho porque tomaban, se inflaban, y parece ser que esos hombres también eran jueces en Israel, y por un poco de soborno, un poco de dinero, le quitaban el derecho al justo, pervertían la justicia por embriagarse, según el versículo 23. Ahora ya vimos el canto y el amado, punto número 1. Ya vimos, punto número 2, el canto y las uvas silvestres. Punto número 3, finalmente veamos el canto y el silbido. Noten el versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo o el pasto seco, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí vemos que el juicio venidero es comparado con el fuego, pues dice que como el pasto seco y la paja, así Israel sería quemada por rechazar la palabra de Dios. La raíz de Israel quedaría podrida y su flor o su belleza desaparecería como el polvo. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Aquí la imagen es de Dios juzgando activamente. Y hay terremotos y muertos por las calles a causa del pecado. Versículo 25, parte final. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Noten que a pesar de que hay muertos en las calles como juicio, Dios todavía está airado. Es implacable la ira de un Dios justo. Dios estaba enojado en contra de su pueblo. Noten el versículo 26. Alzará pendón o alzará la bandera, está hablando de Dios, a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Si recuerdan, los hombres estaban burlándose de las cosas de Dios, de que no venía el juicio. Así es que en el versículo 26 Dios levanta una bandera y luego silba o chifla a las naciones para que vengan rápido como si fueran perros de caza para atacar a su propio pueblo. Suelta sus perros de caza en contra de Israel. Y hablando históricamente, como ya mencioné, se llevará a cabo por medio de Asiria, que se llevaría cautiva al reino del norte, y luego Babilonia, que se llevaría cautiva al reino del sur. Note conmigo el versículo 27, que empieza a describir las naciones que atacarán a Israel. Dice, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se romperá la correa de sus sandalias. Estos que venían, este ejército a quien Dios le llamó con bandera y con silbido, estos enemigos no estuvieran cansados, estuvieran llenos de vigor y de fuerza para destruir a Israel. Ninguno en su ejército se tropezaría, no serían hombres torpes, ni uno tendría sueño, es decir, están llenos de fuerza y de energía. Ni uno se ha quitado el cinturón, están listos para devorar a su presa. A ningún soldado se le romperá la correa, están listos una vez más para el combate.
hombres de guerra. Versículo 28, sus saetas estarán afiladas, sus flechas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como padernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Hasta los caballos tenían armadura, y parecían una armadura de piedra, como si los caballos tuvieran un casco de piedra. Es decir, eran hombres feroces y estaban equipados para la guerra, y sería un tormento sobre el pueblo de Israel. Versículo 29, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Bestias que destruyen a su pueblo, como un león y un leoncillo. Versículo 30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. La nación llegaría como una ola del mar que arrastra con la gente. Entonces mirará hacia la tierra y noten las palabras, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. La oscuridad de que Dios te abandone a tu pecado. La oscuridad de que Dios te abandone en terrible juicio. Israel jamás sería la misma después del juicio de Dios. Ahora, antes de terminar, vayamos a dos pasajes del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Y mientras que van ahí, en Mateo capítulo 21, recuerden las palabras de Dios en el canto. ¿Qué más podría hacer yo? ¿Qué más podría haber hecho yo por mi viña? Decía Dios. Vayan conmigo a Mateo 21, vamos a la edad del 33 al 40. Dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí Dios le presta su viña a los líderes religiosos de Israel, pero luego estos se quieren enseñorear de la viña, o sea, se quieren enseñorear de Israel. Noten el versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, está hablando de Dios, como el hombre quien le pertenece la viña, y envía a sus siervos, a los profetas, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Estos siervos a quien Dios llamó para rejuntar su viña representan a los profetas. Dios envió a Isaías, Dios envió a Jeremías, a Oseas y a otros a recoger su viña. Pero los líderes de Israel los mataron, los golpearon y los apedrearon. Noten el versículo 36. Envió de nuevo a otros siervos, envió más profetas después de que mataron a los primeros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los volvieron a matar, a apedrear, a perseguir. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dios había dicho, ¿qué más podré hacer por mi viña? Y gloria a Dios que Dios hace algo más por su viña. Dios envía a su único hijo pensando, a él, al heredero, a mi hijo amado, a él lo van a respetar. Y lo vieron los líderes religiosos y mataron al hijo. Pero gloria a Dios que el hijo ha resucitado de los muertos y ha tomado nuestro lugar como un pecador, porque nuestras vidas producen, igual que Israel, uvas o frutos silvestres, frutos de muerte, frutos de pecado, y estamos alejados de Dios. Pero unidos a Él, unidos creyendo que Él hizo esto por nosotros, que Él murió como un sustituto para darnos vida, que Dios por gracia hizo algo más por su pueblo, dio a su Hijo amado para darle toda la gloria a Dios el Padre. Él hizo esto por nosotros, para que si tú el día de hoy crees, te arrepientes de tu pecado y crees en el Hijo de Dios,
tengas vida eterna, para que dejes tus uvas silvestres y agrias y creas en el Hijo de Dios, para que borre tus pecados y los ponga al fondo del mar, porque lo maldijo a él para perdonarte y ha resucitado. Con solamente creer en él tendrás vida eterna para la gloria de Dios. Segundo pasaje y último pasaje, vayan conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y noten conmigo el versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora imagínate que tú eres un judío viviendo los tiempos de Jesús y tú conoces el libro de Isaías. Y tú sabes, porque has leído Isaías, que la viña es Israel. Pero también sabes que el profeta Isaías dijo que esa viña se echó a perder y que produjo frutos silvestres, frutos malos, agrios y apestosos. Pero luego escuchas a este hombre que clama ser el Mesías y se pone enfrente del pueblo y dice, yo soy la vid verdadera. ¿De qué quiere decir esto? ¿Cuál es la única conclusión lógica si este hombre se para en medio del pueblo y dice, yo soy el Cristo, yo soy la vid verdadera? La única conclusión lógica es que Cristo es el verdadero Israel, que Cristo cumpliría lo que Israel no pudo cumplir en los propósitos de Dios. Versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Note conmigo el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y es de este Cristo, mis hermanos, es donde todo fruto tiene vida y vida eterna. Y Él cambia ese fruto podrido, como dice un comentarista, y nos da un fruto diferente, pámpanos. Y aquí todo pámpano representa a los creyentes. Y Dios el Padre es el labrador y es el que trabaja en los pámpanos, en los creyentes que están conectados a la vid, a la vid verdadera, a la vid que te puede hacer producir buenos frutos, y a todos aquellos que están unidos por fe y solamente en fe en Cristo. Que están conectados a Él. Y todo el que no esté conectado por la fe a la vid verdadera que es Cristo, no tiene vida y será lanzada al lago de fuego. Y todo pámpano que no lleva fruto, es decir, todo el que dice ser creyente, pero no lleva fruto de creyente, lo quitará, lo cortará del pueblo, lo quitará de la asamblea de creyentes, lo quitará de la iglesia, lo removerá y lo echará al lago de fuego, porque es un falso creyente, nunca creyó y solamente puede dar uvas silvestres. Pero los pámpanos, los creyentes que están verdaderamente unidos a la vid verdadera, estos dan fruto, no por ellos mismos, sino porque están unidos a la vid verdadera. Él es el verdadero, la verdadera vid. Y a estos el Padre limpiará. Les removerá cosas de su vida. Removerá su carácter. Removerá circunstancias. Removerá personas. Removerá su pecado. Y este es un proceso doloroso. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de lo que conocemos como la santificación progresiva. Dios limpiará a estos pámpanos. Dios trabaja en ellos por medio de circunstancias a veces difíciles. Y Dios los santificará para que se parezcan más a Cristo y lleven mucho más fruto. ¿Qué tipo de pámpano eres tú? ¿Estás verdaderamente unido a la verdadera vid, que es Cristo, y das fruto de justicia? ¿O serás cortado del pueblo porque no hay frutos de creyente? O tal vez si eres de los verdaderos creyentes y Dios está trabajando en tu vida por medio de circunstancias a veces dolorosas, a veces que son difíciles de comprender, a veces que prueban tu paciencia, prueban qué tanto confías en las Escrituras. Y no estoy hablando nomás de los domingos de venirte con corbata. Al diablo por cómo te presentas el domingo. Estoy hablando de cómo vives el resto de la semana agarrado de las Escrituras, confiando que en ellas escuchas
las palabras de vida eterna, que en ellas escuchas a tu vid y te conectas a la vid, porque no puedes vivir sin la vid. ¿Es esta tu vida? ¿Eres un verdadero pámpano que lleva fruto y fruto en abundancia? ¿Has unido tu vida a esta vid, la vid verdadera? Y tampoco estamos hablando de la Israel físico que fue condenada. Si tú eres un pecador, estás igual, seas judío o griego, desterrado de la gloria de Dios por tu pecado. Pero si solamente por fe te arrepientes, abandonas tu vida y crees en la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, entonces tendrás vida, no por tu mérito, por el mérito de aquel a quien Dios envió, al heredero de Dios, quien vino a recoger la viña y vino a ser la vid verdadera. Yo soy. La última yo soy de sus frases, que quiere decir, yo soy el que soy. Se le apareció a Moisés. Yo soy Jehová encarnado. Él es la vid verdadera. Únete por fe a Él y empieza a producir frutos de justicia, no por obras, sino solamente por la fide, por la fe en Él.